Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en Frecuencia Abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo andas tú? Muy bien, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, hoy vamos a ver un poquito las últimas novedades que han surgido y luego vamos a ir a un comentario que tú me habías hecho hace ya algunos días, algunas semanas, Sí. sobre el peso del Estado en los productos que compramos. Y bueno, tomé el clásico, el más fácil de ver y el más extremo también para encontrar alguna explicación de por qué están tan caras las cosas en nuestro país en comparación, por ejemplo, a los vecinos. Algo ya habíamos hablado, bueno, vamos a profundizar un poquito más con algún caso concreto para dar números y que el oyente pueda comprender un poco más ese tema. Pero bueno, el primer punto, Jorge, es que el dato de la inflación de la semana pasada, ya pocas horas después de la última charla, fue muy bueno. Cayó la inflación, cayó la tasa de inflación por debajo del 6%, 5,98%, y digo que es un dato muy bueno porque automáticamente liberó un poco la presión que el Banco Central estaba aplicando sobre el dólar y revivió, por lo menos en los primeros días, a consecuencia de la decisión de bajar la tasa de interés de referencia en pesos uruguayos del Banco Central, a consecuencia de esto. Este juego de inflación cae, dólar sube, es un poco lo que ha explicado, por lo menos parcialmente, el retraso cambiario que tenemos. Pero bueno, a consecuencia de eso, el dólar también subió un poquito. Y si uno mira la interna de esta tasa de inflación del mes de junio, encuentra algunos elementos que se van a repetir, o mejor dicho, se van a mantener en próximos meses y otros que no. Por ejemplo, ha habido una caída importante en el precio de alimentos y bebidas. Esto explicó el grueso de esta caída. Concretamente la carne vacuna, la de pollos, aceite de girasol, algunas frutas y verduras. Y también el dato de que en el mes de junio se había dispuesto una caída del precio del combustible. Esto también ayudó y resultado es el que mencionábamos originalmente. El otro tema del que habíamos hablado es, cómo es la presión fiscal en nuestro país y cómo repercute en los precios de los productos que nosotros estamos adquiriendo. La presión fiscal en Uruguay no es alta relativamente hablando en el sentido comparativo con otros países. De hecho, se estima en un 26,5% del producto aproximadamente, ¿sí? Entre 26, 26,5%, depende del año. Ha subido, sí, no ha sido homogéneo, pero se ha mantenido desde el año 2018 hasta la actualidad, se ha mantenido en el entorno del 26,5, 26,7, 27. Sí era mucho más baja a principios de siglo, andaba más cerca de los 20, 22, 24 que por encima de 25 como estamos actualmente. De todas formas, si uno analiza a nivel internacional, no difieren promedios a otras tasas de presión fiscal de otros países. Hay algunos que efectivamente tienen menor presión fiscal, el caso de Paraguay, por ejemplo, pero si uno mira el resto de la región, no es muy distinto a otros países similares a Uruguay. De hecho, por ejemplo, Argentina y Brasil tienen una tasa de presión fiscal superior. Quiere decir que este punto por sí mismo no podría explicar la diferencia de precios. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar la interna de esa presión fiscal, ahí sí encontramos diferencias importantes con otros países, fundamentalmente en la composición de la recaudación de esa presión fiscal. Parte viene de impuestos, parte viene de la seguridad social, o sea, de los aportes, que si bien son aportes en la práctica para las empresas y para también los contribuyentes, los trabajadores, lo vemos como un impuesto, como algo que ni siquiera sabemos si algún día nos lo van a devolver.
por lo menos la mayoría piensa de esa forma. De manera que cuando uno empieza a analizar la interna, ahí sí encontramos diferencias importantes, por ejemplo, con los países europeos o los de la OCDE. La composición tributaria nuestra es mucho más importante en términos de impuestos al valor agregado, por ejemplo, que con respecto a los impuestos a la renta. Ellos tienen impuestos a la renta superiores a los nuestros, pero el IVA es inferior. Y con respecto a los restos de los países de Latinoamérica pasa exactamente lo contrario. Tenemos mayor carga desde el punto de vista de los impuestos a la renta y también a la seguridad social, mientras que el resto de los países latinoamericanos, fundamentalmente Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, se basa su tributación en otro tipo de impuestos, no tantos como los que tenemos aquí en Uruguay. Ahora bien, ¿por qué repercute esto tanto en Uruguay más que en el resto de los países que mencionábamos? ¿Por qué en estos otros países, aunque son más ricos, una canasta es más barata? Bueno, el problema de fondo es que en Uruguay es un país donde se concentra mucho la actividad empresarial y por consiguiente es relativamente sencillo por parte de las empresas, en mayor o menor medida y depende del rubro, trasladar estos impuestos a precios. En muchos de estos países que yo mencionaba anteriormente, la mayoría, o mejor dicho, un buen porcentaje de esta carga tributaria, de este peso del Estado, lo absorbe la empresa y reduce su ganancia. En el caso concreto uruguayo, traslada la mayor parte de estos impuestos al precio y el precio de esa manera es el que contiene estos impuestos. Voy a poner un ejemplo que es bastante claro de entender, porque aquí claramente las empresas trasladan toda esta carga tributaria al precio, que es el precio del combustible, por un motivo muy sencillo. Es un bien, como en economía decimos, altamente inelástico en la demanda, o sea, no tenemos posibilidad de sustituirlo por otro. Hay un solo proveedor, que es ANCAP, y las empresas distribuidoras trabajan un poco en una forma oligopólica, en la que el precio no es moneda de competencia. Y si vemos, por ejemplo, analizando un poco cuánto entienden las empresas en promedio que en Uruguay les pesa sobre el nivel de venta, sobre los ingresos, el Estado. Bueno, por ejemplo, para el caso del combustible, si sacásemos los impuestos, los más grandes, que son el IMESI y el impuesto al CO2, el precio del combustible pasaría a costar alrededor, hablo de la nafta super, ¿verdad?, alrededor de 30 pesos. Ese sería el valor que tendría el precio del combustible si sacamos los impuestos más grandes, que son IMESI, repito, y el impuesto al CO2 al combustible. Quiere decir que ya de entrada, si eliminamos los impuestos grandes, el precio pasa a prácticamente la mitad, concretamente 38,96 pesos, un centavo más, centavo menos. Pero además, si entendemos que todo lo que es el peso del Estado se está siendo absorbido por las empresas, dentro de estos 28 de 51, por ejemplo, de ANCAP, o los 10,45 pesos del margen del distribuidor, les trajéramos eso, el precio del combustible estaría alrededor de 24 pesos con 30 el litro. Es prácticamente la tercera parte del valor que tenemos en el surtidor. O sea, como las empresas trasladan todos estos costos, si buscásemos la manera, encontrásemos la forma de eliminarles todos estos impuestos y que lo pasaran a precios, el contribuyente, el comprador, el propietario de los vehículos que cargan nafta, estaría cargando prácticamente al 30%. Esto es un extremo, porque es un bien realmente en el que fácilmente cualquiera, el distribuidor o el productor, ANCAP en este caso, puede pasar los impuestos a precios. En algunos otros casos, donde hay un poquito más de competencia, este margen tan enorme puede reducirse y el productor tendrá que absorber esos costos y no poder pasarlos a precios. Pero esto es el extremo, el máximo. En otros casos, cuando el productor no lo puede hacer y tampoco le implica eso, o mejor dicho, eso le implica que la tasa de ganancia termina siendo muy baja, bueno, es lo que terminamos viendo, empresas que cierran y que termina siendo más rentable
comprar el producto del extranjero que producirlo localmente, o sea, el famoso costo país que hace que muchos emprendimientos no sean rentables. Un poco para ilustrar, Jorge, y que, bueno, todos seamos conscientes que cada vez que a alguien se le ocurre una idea de gastar un poco más, como contrapartida, hablo del Estado, ¿verdad? Como contrapartida tenemos un impuesto, y después ese impuesto, dependiendo del producto, lo termina pagando en mayor o en menor medida el consumidor. Mauro, ¿cómo es en otros países, acá de la región, por ejemplo, la forma de fijar la tarifa? ¿Es igual que acá en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el peso del Estado? Es un poco menor el peso del Estado, tanto en Argentina como en Uruguay, por distintos motivos, y en segundo lugar hay un poco más de competencia de los distribuidores también. ¿Tanto en Argentina como en Uruguay? Como en Brasil, perdón. Ah, sí, bien. En los dos países el peso es menor en cuanto a la traducción de los costos tributarios al precio de los combustibles. Y en segundo lugar, en el caso de Brasil, uno lo ve más claro, a su vez hay más competencia entre las estaciones, ¿verdad? Que aquí en Uruguay eso no ocurre. Bien, y también eso tiene que ver porque ellos son productores de petróleo y nosotros no. Yo te diría que no, porque la materia prima que compran CAP, las empresas en Brasil y en Argentina que destilan, que producen el combustible, lo toman al mismo precio internacional, porque el propio Petrobras lo toma como un costo el no poder exportar ese petróleo crudo, y por consiguiente lo toma al mismo precio. En el caso de Argentina es un poquito más complicado, porque se ha distorsionado mucho a partir del primer gobierno de Néstor Kirchner, se ha utilizado el combustible y también las tarifas como un instrumento de política, entonces de política distributiva, y eso ha generado alguna situación que a veces es difícil comprender. Entonces yo te diría que ahí puede haber algo, pero Brasil, que es mucho más transparente y donde Petrobras es una empresa estatal, pero también exportadora, lo toma al precio internacional como el costo, más allá de que obviamente el costo de producción es menor a ese. Sin embargo, como referencia lo hace empresarialmente correcto. Así que con Brasil no tendría que haber diferencia. Bien, ¿algo más para aportar sobre este tema? No, espero que no se amargue la gente, que, bueno, que entendamos realmente. Es un baño de realidad que nos damos. ¿Sí? Sí. Porque se habla poco, de estas cosas se habla poco en los medios de comunicación. Muy poco, pero lo peor de todo, Jorge, cada vez, yo siempre digo lo mismo, cada vez que veamos a algún mandatario político que se le ocurre una idea de gastar, no se olviden que la contrapartida es un impuesto. Siempre es un impuesto, porque las cosas hay que pagarlas. Serán muy buenas las ideas, pero entendamos que lo terminamos pagando siempre nosotros. Mauro, gracias por tu aporte, muy interesante como siempre. Un gusto, Jorge, buena semana para todos. Igual para ti, chao. Chao. Frecuencia abierta.